Proverbios, ahí en la pantalla, vamos a poner Proverbios, capítulo y, ya se me perdió. 24, por favor. Proverbios 24, 3 y 4. En Reina Valera, por favor. Proverbios 24, 3 y 4. ¿Ok? Y fíjate lo que dice esta palabra. ¿Listos? Dice, con sabiduría, ¿la puedes poner en Reina Valera, por favor? Gracias. Es más, ser más fácil aprenderla de esa manera porque esta está más rebuscada. ¿Ok? Dice ahí, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán. Esa no es, ¿verdad? Y con ciencia se llenarán de todo bien preciado y agradable, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Eso es bien importante. Vamos a verlo una vez más, ¿sí? Con sabiduría, casa, y con se afirmará. Y con ciencia, las cámaras de todo bien preciado y agradable. Una vez más, ¿sí? Con sabiduría se edificará y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán la cámara de todo bien preciado y agradable. Ok, ¿lo podemos quitar? ¿Sí? ¿Seguros? Son tres, esté bien fácil. Con sabiduría, con prudencia y con ciencia. ¿Está bien? Con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Está fácil? Se ve bien largote, pero está fácil, ¿ok? Una vez más y luego lo quitamos, ¿de acuerdo? Proverbios 24, 3 y 4, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien y agradable, ¿ok? Muy bien, ahora sí, vamos a quitarlo de la pantalla y le voy a pedir que le tome el examen a su vecino, ¿verdad? A ver si es cierto que lo aprendió. Proverbios 24, 3 y 4. A ver, ahora sí, porque ya se la está cotorreando. A ver, ¿ya se lo aprendió? A ver, una vez más conmigo, ¿de acuerdo? Con sabiduría se edificará y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenará la casa. Las cámaras de todo bien preciado y agradable. Oremos al Señor. Padre, que tu palabra estos días, este año, sea la fuente de todo nuestro sustento. Señor, que con sabiduría podamos edificar la casa, pero también con prudencia podamos afirmarla. Señor, y con ciencia se llenen las cámaras de todo bien preciado y agradable en nuestros hogares, en nuestras vidas, en esta congregación y cada lugar donde nosotros vamos. Te damos gracias esta mañana por tu palabra, porque también produce vida en nosotros y nos llena de todo bien preciado y agradable para seguir siendo impulsados a amarte a ti por sobre todas las cosas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos amén, amén. Puedes tomar tu lugar. Amén. Y ahorita me pongo a cantar, ¿verdad? Y decimos amén, amén. ¿Verdad? Ok. Este año me voy a proponer cantar, amados. Vamos a dejar la batería a un lado y vamos a cantar. ¿Quién más se apunta conmigo para cantar? ¿De veras? ¿Neta? Bueno, ok, Aldo, prepárate las clases porque vamos a empezar pronto, ¿ok? Muy bien, decisiones importantes en nuestra vida. Este año comenzamos con gozo. Hijo, mano. Este año comenzamos con gozo. Amados,
Hijo, recibimos una palabra el fin de año maravillosa, donde sabemos que la bendición de Dios va a estar sobre nuestras vidas, ¿verdad? Por ahí la puedes ver en el canal de YouTube, ¿verdad? Esa palabra va a estar ahí en nuestro canal para que lo estés recordando constantemente. Y vamos a estar orando porque la palabra va a ser nuestro sustento, ¿verdad? Durante todo este año y nos va a producir gozo, ¿verdad? Veremos los milagros del Señor como lo leíamos ahí en Joel 2 y veremos milagros, ¿verdad? Y el mundo sabrá que hay un único Dios que es verdadero y que sigue haciendo milagros. Amén. Pero es importante tomar buenas decisiones en nuestra vida. ¿Cuántos ya hicieron sus propósitos de año nuevo? ¿No han hecho? ¿O sí ya hizo propósitos de año nuevo? ¿De veras? Amados, yo todavía sigo batallando con los de 1995. Porque no tomamos buenas decisiones. Tenemos propósitos, pero no tomamos buenas decisiones para cumplir con esos propósitos. ¿Está usted aquí conmigo? Porque nuestras buenas decisiones están basadas a veces en sentimientos, en emociones o incluso nuestro ámbito que nos rodea está determinado por ello y determinamos tomar decisiones de acuerdo a ello, pero no de acuerdo a lo que ya acordamos con el Señor. ¿Cuántos decidieron proponer en su corazón que este año sí van a leer toda la Biblia? Amén. Toda, absolutamente, de pasta a pasta. ¿Sí? Gloria al Señor. Oremos que así sea. Pero toma la decisión correcta. ¿Toma qué? La decisión correcta. Dile a tu vecino, tomemos decisiones correctas. Así que hay decisiones importantes para nuestras vidas. El cómo vivimos, el cómo actuamos, el cómo amamos a Dios son decisiones importantes que cada uno de nosotros necesita tomar. Así que quiero que vayas conmigo a segunda de Corintios, iba a decir Crónicas, pero no, es Corintios, segunda de Corintios, en Nueva Traducción Viviente, capítulo 6, versículos 16 al 18. 6, 16 al 18. Pablo le estaba hablando a los corintios y los estaba exhortando porque había cosas en los corintios que habían subido a su corazón. Habían conocido del Señor, pero esta palabra le estaba hablando en versículos anteriores a este verso 16. Estaba hablándole de cómo necesitaba comportarse con los incrédulos. ¿Con los qué? Y cuando hablamos de incrédulos, no se refería a las personas que no conocen a Cristo, sino a aquellas que creyendo en el Señor, no creían en el Señor. ¿Está usted acá? ¿A poco existe de esos? Sí, son religiosos, amado. De todo son inconformes, de todo están privados de felicidad, no hay felicidad en ellos, todo está rigurosamente estructurado y cuando algo sale de su estructura, todo está mal y entonces la presencia de Dios ya no está ahí. Lo bueno es que eso no sucede aquí, sucede en otras congregaciones, porque ese espíritu de religiosidad no cabe en esta casa. Amén. No cabe en ese espíritu de incredulidad que fue lo que les llenó a los fariseos el corazón y la mente para no poder ver al Mesías. Hola. Y eso es algo que oramos que no suceda aquí, sino que todos podamos ver al Mesías prometido y que podamos ver sus milagros y podamos ver sus prodigios, porque así como su palabra dijo, cosas mayores que estas harán. Amén. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Que es importante que Pablo estaba hablando esto con el fin de tomar buenas decisiones. ¿De qué? Tomar buenas decisiones. Así que Pablo le dice a los corintios, dice, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues dice, nosotros somos el templo del Dios viviente. Ahora, fíjate cómo hace la analogía, porque nuestro pensamiento fue claro, pues el templo de Dios no tiene nada que ver con los ídolos, pero no es una forma física, sino que después lo complementa y dice, nosotros somos, ¿el qué? El templo de Dios, del Dios viviente. Entonces, ¿tendrá relación el templo de Dios con los ídolos? ¿Con la idolatría? ¿Con la religiosidad que puede haber en medio de nosotros?
No, definitivamente no. Y dice, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué? Porque no hay cabida para idolatría, no hay cabida para religiosidad. Entonces podremos ver al Mesías todos los días del 2025 y hasta la eternidad. Amén. Fíjate qué importante lo que está diciendo, verso 17. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, yo los recibiré. ¿A quién? A ustedes. Y a veces creemos que apartarnos de ese tipo de personas, pobrecitos, pues el Señor tiene misericordia de ellos. No, nosotros no podemos perder el tiempo intentando convencer a alguien que no quiere salir de esa religiosidad. Quien convence es el Señor, no nosotros. Quien convence es el Señor, no nosotros. ¿Tú quieres quedarte ahí? Perfecto, no hay problema. Pero el Señor te está hablando esta mañana y te está diciendo, sal de en medio de esa situación de religiosidad y comienza a saber que yo soy quien te recibe, dice el Señor. A veces tenemos miedo de salir de esa cuestión porque la sentimos tan personal, la sentimos tan de nosotros, que si algún momento perdemos eso, entonces estaremos perdidos por completo y no tendremos rumbo ni dirección. Pero hoy el Señor te dice, no tengas miedo, salte de ahí, yo te recibo. Salte de ahí, yo te recibo. Y esa es una promesa del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que caigamos en esa incredulidad, en esa religiosidad, que aún creyendo sigamos pensando que todavía eso no puede ser cierto cuando está sucediendo hoy en día. Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo prodigios, Dios está haciendo cosas maravillosas y no podemos quedarnos esperando a ver cosas sobrenaturales solamente cuando el primer movimiento sobrenatural que hay es que Dios haya transformado tu vida y te haya hecho permanecer hasta el día de hoy, fiel a su amor, fiel a su gracia y fiel a su palabra. ¿Estás conmigo? Y luego dice, verso 18. Y dice, y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Habrá algo que temer este año? Toma buenas decisiones. ¿Habrá algo que temer este año? Toma buenas decisiones. Dile al que está a tu lado, toma buenas decisiones. Toma la decisión de salir de donde estabas y comienza a caminar en algo diferente. 2 Corintios 7:1, ahí mismo, adelantito, terminando este versículo, empieza el versículo, el capítulo 7, verso 1, dice, queridos amigos, dice, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos. ¿Qué dice ahí? Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Y cuando hablamos de temer a Dios, volvemos a repetirlo otra vez, no es el hecho de decir, ahí viene Dios, corran. No es el miedo de decir ahí viene Dios, sino es el hecho de honrar a Dios, de obedecer a Dios, de ser diligentes a su voz, de ser obedientes a su voz. Ese es lo más importante de temer a Dios, de cuidar el corazón en favor a la devoción, ¿verdad? O no el favor, en devoción a lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que ha transformado en nosotros. Gratitud. La gratitud es una parte del temer a Dios, porque la gratitud no tiene una mala memoria, la gratitud tiene buena memoria para recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Y esto es importante, ¿verdad? El saber que tememos a
Dios. Y me gusta la parte que donde Pablo les estaba diciendo, Él será nuestro Padre, Él será nuestro Dios, ¿verdad? Y eso es importante, que hoy tú y yo podamos recordar y podamos disfrutar de decir, tu Dios será mi Dios. Mi iglesia será mi iglesia, tu iglesia será mi iglesia. Que hoy que la gente pueda alrededor decir todo ello, porque tomamos buenas decisiones en nuestra vida. Decisiones para alejarnos del pecado, decisiones para alejarnos de la maldad, decisiones para apartarnos de la religiosidad y comenzar a vivir una vida llena y plena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien produce vida dentro de nosotros. Cuando no hay Espíritu Santo, caemos en la religiosidad, solamente en el conocimiento de la palabra, y podemos jactarnos del conocimiento de la palabra, pero sin revelación de la palabra no hay vida en nosotros. Sin revelación de la palabra, por medio del Espíritu Santo, no hay acción en nosotros. Es solamente un conocimiento y solamente es estar sentado y poder solamente ver, ¿sí? Y como dice hoy la nueva frase, escuchamos y no juzgamos. Vemos y no juzgamos, ¿verdad? Está muy de moda esa situación hoy en día, pero es una vil farsa porque ves y escuchas y acá adentro estás juzgando, mano. Es una vil farsa, pero es el hecho de decir, podemos ver, podemos escuchar y no juzgar porque tememos a Dios. Porque si lo hacemos con nuestra propia humanidad, tarde o temprano juzgaremos lo que las personas hacen o dicen, o incluso lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. ¿Está usted acá? Temer al Señor tiene que ver con un punto importante de caminar en santidad. Por eso dice eso, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que puede contaminar mi cuerpo, pero también en nuestro espíritu. ¿Qué hemos permitido que ha hecho que se contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu? Al grado de mostrarnos indiferentes al estar como cuerpo de Cristo, como parte de una congregación, el ser indiferentes. Es que no quiero que me lastimen. ¿Sabes una cosa? Es bien importante todo esto. La iglesia no está para lastimar, la iglesia está para abrazar. Y si has sentido que alguien te ha lastimado, sabes, esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia. Es el enemigo que está buscando acabar contigo y acabar con el propósito que trazó para tu vida, simple y sencillamente por escuchar la voz de alguien que no era Dios. ¿Estás acá? ¿Pero por qué tiene que existir eso? Porque a veces el trigo crece con la cizaña. Y no le estoy diciendo cizañoso a nadie, A veces así sucede. Y qué triste, porque Dios viene por trigo, no por cizaña. Y cuando todo sea cortado, todo va a ser remecido, y lo que sea trigo permanecerá, y lo que no va a caer. ¿Y qué crees que va a suceder? Va a ser echado al fuego y va a ser quemado y va a arder y va a ser ahí torturado por la eternidad. Y pareciera algo muy sencillo. El trigo y la cizaña cuando crecen juntos parecen algo similar, pero uno produce semilla y el otro no. Uno produce fruto y el otro no. Al trigo tú le puedes hacer así y la semilla permanece en tu mano, pero cuando lo haces así a la cizaña, esa no produce nada, hiere. ¿Qué hace? Hiere. Esto es importante. ¿Estás conmigo? Toma buenas decisiones este 2025. Está muy calladito. ¿Estábamos bien, no? ¿O qué? Toma buenas decisiones. Quiero contarte la historia rápidamente de una mujer que tomó decisiones. ¿Una mujer que qué? Como todas las que están aquí. Y como los varones que también tomamos decisiones. Pero quiero que vayas conmigo al libro de Ruth. ¿Alguien ha escuchado hablar de Ruth? ¿Sí? Una mujer de Dios.
Fíjate, una mujer que se convirtió a Dios, porque realmente ella era moabita. ¿Era qué? Era una persona que vivía en un pueblo que no temía a Dios, que tenía ídolos y tenía tradiciones paganas. Esos eran los moabitas. Incluso trataron de conquistar al pueblo de Dios, ¿verdad? Tratando de seducirlos y atraparlos para hacerlos caer en pecado y que perdieran las batallas. Y esos eran los moabitas. Pero hubo una gran hambre. Puedes leer conmigo Ruth del 1 al 16, por favor. Y dice, en los días de los jueces gobernaba Israel, un hambre severa azotó la tierra. ¿Un qué? Un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab. Di conmigo, decisiones. Junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión y eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron ahí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres. Decisiones. Di conmigo, decisiones. Y luego, dice ahí, uno se casó con una mujer llamada Orfa y otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después, verso 5, murieron tanto Malón como Kelión. Y entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y su esposo. Di conmigo, decisiones. Verso 6, estando en Moab, Noemí se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá y al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y su nuera se prepararon para salir de Moab y regresaron a la tierra natal, acompañada por sus 2 nueras. Y partió del lugar donde vivía y tomó el camino que llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí le dijo a sus 2 nueras, vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor les recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Y entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar. ¿De qué manera? Como toda buena mujer. Di conmigo, decisiones. Decisiones. ¿Sí? Esa parte importante de decidir. Pero dice, fíjate lo que dice el verso 10 con respecto a las decisiones. Y dijeron, no, queremos ir contigo a tú. Pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Y aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, dice, entonces ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Y entonces volvieron a llorar juntas. Y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Di conmigo, se aferró con firmeza. Ok, ahora con más ánimo. Se aferró con firmeza. Y esto es importante, las decisiones. Fíjate bien lo que estaba sucediendo aquí. Ahorita llego al verso 16. Pero fíjate lo importante que estaba sucediendo aquí. Número 1, la decisión de no consultar a Dios y tener que moverse de ciudad. Y de no confiar en el Señor y tener que moverse de ciudad a causa de la situación de hambre. Dices, pues claro, es la sobrevivencia humana, estoy de acuerdo. Pero una persona que temía a Dios siempre tiene a bien el tomar el consejo de Dios para tomar una decisión. Elimelech no tomó una decisión confiando y preguntándole al Señor. Tomaron la decisión de irse de la ciudad. Pero llegaron ahí
y hubo situaciones difíciles. ¿Qué hubo? Mucho más difíciles que el hambre. Pudieron tener estabilidad, pero perdieron a un padre. Pudieron tener estabilidad, cumplir sueños y propósitos y llegar a casarse, pero tiempo después volver a morir. Decisiones. Las decisiones pueden truncar propósitos de Dios en tu vida. Las malas decisiones o las decisiones que no están guiadas bajo el temor de Dios, bajo el consentimiento de Dios, el pedir opinión al Señor con respecto a esas decisiones pueden truncar el propósito de Dios en tu vida. Y ellos no tuvieron hijos, no tuvieron bendición en ese lugar donde estaban, y menos por la ligadura que había con las personas de Moab. Y esto es importante. ¿De quién te estás rodeando que te está llevando a un punto de temer a Dios o de incluso solamente volverte religioso? ¿Con quién te estás enredando? ¿Con quién estás caminando? Porque esto va a ser sumamente importante. Y después de esto y ver todas estas situaciones, hay un punto en donde las malas decisiones no consultadas bajo la opinión de Dios o consultarlo con el Señor, nos lleva a caer en un punto de amargura. Di conmigo, amargura. La amargura te ciega y te hace caer en religiosidad. La amargura te ciega y te hace caer en religiosidad. Por eso es bien importante lo que Pablo decía en el capítulo 7, verso 1 de 2 de Corintios. Limpiémonos de todas aquellas cosas que ensucian nuestro cuerpo o nuestro espíritu. Limpiémonos de todas esas cosas a fin de que seamos santos, que haya santidad en el corazón. Porque las malas decisiones que tomamos, que nos llevan a caer en amargura, amados, lleva a un punto de persuadir a los que están a nuestro alrededor para que tampoco cumplan con el propósito de Dios en su vida. Y entonces, ¿qué hace? Te seduce, te atrapa y entonces te hace claudicar del propósito de Dios para tu vida. Dios tenía en su plan el que Orfa y Ruth se salvaran de Moab y fueran llenas de la presencia de Dios. Pero la amargura de una persona, en este caso de Noemí, le hizo ser persuadida a decir: yo no quiero, si voy a terminar así, mejor no quiero nada. Y regresar a su casa, y tomó la decisión de no seguir conociendo a Dios. Sin embargo, Ruth se aferró con firmeza a Noemí. ¿Qué tenía que ganar? ¿Qué tenía que sacarle de provecho a la suegra? Nada. Era viuda, no tenía nada. Nada. Y aparte de todo, amargada. Imagínate, ¿tú te aferrarías a alguien así? ¿Tú te aferrarías a alguien así? ¿O ya te aferraste? Fíjate lo que dice el verso 15. Y mira, le dijo Noemí: tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías de hacer lo mismo. Uy, no, ya me puedo imaginar. ¿Cuánta gente no ha querido persuadirte a decir otra vez? ¿Y a poco sí vas a ir a la iglesia? La iglesia ni te ha cambiado. Mira todo el tiempo que le inviertes a la iglesia. ¿Y a poco sí? Mira, nada más tu carácter sigue totalmente igual. ¿De qué te sirvió tanto congreso? A ver, si regresaste igual. A ver, amados, yo no sé a veces qué pensamos o qué piensa la gente que con venir a la iglesia es una varita mágica, ya inmediatamente, insofacto, ya soy persona nueva, actitud nueva y todo nuevo. ¿Sabes? Estamos en un proceso. ¿En un qué? En un proceso de perfeccionamiento. ¿Y cuándo va a terminar ese proceso de perfeccionamiento? Hasta que Cristo vuelva por nosotros. ¿Se puede ser perfecto? Claro que se puede ser perfecto. Mírate todos los días en el espejo. Grandes y maravillosas son las obras del Señor. Claro, tú eres una de ellas. Te hizo perfecto. Pues sería perfecto si tuviera 1,95 de estatura.
O si tuviera menos carne, ¿verdad? O si tuviera el pelo rubio. No, hombre, ya se hubiera llenado la congre, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Dios te hizo perfecto. Dios te hizo perfecto. Las circunstancias, las decisiones son las que han transformado la belleza de Dios en nosotros por algo que ni a nosotros mismos nos agrada lo que vemos en el espejo. ¿Estás conmigo? Incluso ¿cuántas veces te has dicho hipócrita? Hipócrita, ¿a poco sí? Vas a levantar ahí tus manos. Hipócrita. Poco sí, tú mismo, ¿cuántas veces te has dicho a ti mismo? Decir, y así quieres que Dios te bendiga, aquí en el pensamiento, ¿cuántas veces? No, pues con razón te va como te va, mijito, pues mírate, mira cómo, ¿qué haces? Ni siquiera tienes a bien el temer a Dios, mejor no hagas nada. ¿Y qué crees que sucede? Que el pensamiento domina lo que se propone en el corazón, y entonces, ¿qué crees que sucede? No hacemos nada. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Por qué? Porque esa cuestión tiende a amargarnos y entre más amargados, menos tenemos revelación de quién es Dios en nuestras vidas. Entre más amargura, menos conocimiento de la plenitud de Dios para nosotros, de la gratitud, el amor, la pasión, la paz que Dios puede traer a nuestras vidas. Entre más amargura, más religiosidad, menos veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Pero yo no estoy amargado, pastor. No, yo tampoco. Pero a veces tenemos una cara de limón que nos hace saber que realmente sí hay algo de amargura en el corazón. ¿Por qué? Porque permitimos que cosas nos lastimaran. ¿Tú crees que lo que Noemí le dijo a Orfa no le lastimó? Oye, comadre, pues si te estoy atendiendo re bien, tengo amor por ti, me casé con tu hijo. Me casé con tu hijo, obviamente, pues ni modo, me tengo que acostumbrar a ti. Ni modo, él es la suegra, ni modo. Pero ¿sabes una cosa? En medio de todo eso, creo que Orfa había aprendido a amar a Noemí. Y cuando Noemí le dice todas estas cosas, no hombre, mija, regrésate. Conmigo no tienes seguro en tu futuro, mejor regrésate aquí, quédate, mejor cásate con otro aquí. Porque lo que yo te puedo dar no es nada. Y aunque yo lo pudiera, ¿de qué te sirve? Estaba tan mal. ¿Tú crees que eso no le dolió a Orfa? Orfa y Ruth nunca tuvieron una competencia. La Biblia no lo dice. Y no era quién era mejor, no era que la otra. ¿Escuchas? No era competencia. Era el hecho de saber que había un propósito de cuidar a una suegra que les había dado lo mejor de su vida y que les había dado lo mejor para que ellas pudieran casarse. Era una suegra que les había ofrecido lo mejor. ¿Tú crees que por eso no al principio le dijeron, no, nos vamos contigo? Claro, había gratitud en el corazón. Di conmigo gratitud. Que les hizo tomar la decisión de irse con la suegra a pesar de que podían quedarse en su casa. Y esto es importante. Verso 16. Pero Ruth respondió. Di conmigo, Ruth respondió. No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Verso 17. Dice, donde tú te mueras, ahí moriré y ahí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Di conmigo lealtad. Las buenas decisiones siempre te van a llevar a ser leal. Las buenas decisiones siempre te van a llevar a ser leal. Porque no es propósito. Fíjate, no es propósito, es una acción de correspondencia al amor que ha sido mostrado sobre tu vida. A ella no le importó cuánto lastimó las palabras de Noemí. Ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Tú y yo podemos hoy decir, tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Tu iglesia será mi iglesia. ¿Podremos decir eso esta mañana? No importa qué pase,
No importa qué pase, no importa qué circunstancias vivamos, al igual que Ruth, un desprendimiento abrupto sobre su vida de querer impulsarlo a caer, a desprenderse de todo lo de la bendición de Dios. Pero no importa para qué lo que pase, Ruth dijo, tú serás mi Dios. Tú serás mi Dios. Y me afianzaré a Dios en todo tiempo y no declinaré en perseverar y hasta alcanzar la gloria de Dios. Eso era lo que Ruth estaba diciendo. Pase lo que pase, que donde tú mueras yo moriré, y que aún el Señor me lo tome a mal si es que no lo hago, de que me separe de tu presencia, menos que no sea a través de la muerte. Qué importante es el reconocer a Dios en nuestras decisiones. Ruth no estaba con la suegra por conveniencia. Ruth estaba porque simple y sencillamente Dios estaba con ella. Dios se había revelado a Ruth. Y esto es importante. Oseas, ve conmigo rápido. Y ahorita vamos a regresar a Ruth, al versículo 20. Pero quiero que vayas conmigo al libro más fresa de la Biblia. Oseas, ¿no? Oseas capítulo 6, versículos 1 al 6. Y fíjate lo que dice la escritura aquí. Y esto es importante. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor. Y dice ese verso, después de esta exclamación, dice, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Oh, manantial abierto, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío de la luz del sol. Enviaré mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, y más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Qué le llevó a Ruth a amar a Dios? El que lo conoció a través de su suegra, a pesar de que su suegra estaba amargada. A pesar de que las cosas no eran como se podía pensar, no había un ambiente propicio para que Ruth amara a Dios con todo su corazón y se aferrara a cuidar a la suegra de una manera con tanto amor, con tanto esmero, como lo estaba haciendo en ese momento, a menos que hubiera conocido a Dios. La palabra me enseña que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y lo que estaba demostrando Ruth es que había conocido a Dios, por eso amaba a la suegra y le pidió que no le dijera eso, ni que tampoco la apartara de su presencia, sino que entonces permaneciera con ella e hiciera un pacto de lealtad a su vida, no importando que las circunstancias no fueran correctas en el lugar donde estaba. ¿Estás conmigo? Es que la iglesia tiene que ser un lugar propicio y tiene que haber amor. Sí, sí lo hay y sí hay todo, pero hay gente que no lo ha querido experimentar, que tarde o temprano lastima el corazón y te hace querer abortar el propósito de Dios en tu vida. La religiosidad que se puede mostrar en nosotros termina tomando decisiones incorrectas de querer apartarnos de lo que Dios puso en nuestro corazón, el querer como el hacer la voluntad de Él en nuestra vida. ¿Y qué tengo que hacer? Tomar buenas decisiones. ¿Aferrarte a quién? Aférrate al Señor. Conócelo al Señor. ¿Para qué? Para que tu amor no se desvanezca como la niebla de la mañana y que desaparece como el rocío, el rocío cuando sale el sol. Que no desaparezca así tu amor por el Señor cuando ves las situaciones. Cuando ves al hermano que cuando lo ves se te retuerce el hígado. Cuando ves las situaciones que no son como a ti te parecen. Es tiempo de tomar buenas decisiones, aferrarnos al Señor y conocerlo a Él. Porque eso va a traer bendición para tu vida. Dile al que está a tu lado, Dios va a traer bendición a tu vida. Aférrate a Él.
Por eso es importante, tu Dios será mi Dios y tu iglesia será mi iglesia. Amén. Que nada nos haga cambiar el propósito de Dios. Dios creó un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y si estamos aquí, es porque Dios quiere purificar el pecado y la inmundicia que aún hay en nuestras vidas para ayudar a otros a que también sean limpiados de la misma condición. Amén. Versículo 20. Y dice, se regresan a su tierra con todo y Ruth. Y ahí va Noemí a su tierra y cuando llega, todas las personas se asombraron. Y se hizo un gran alboroto porque regresó Noemí. Pero el verso 20 dice, porque la gente le preguntaba si era Noemí. Y entonces Noemí dijo algo importante. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme, ¿cómo? Mara, porque el Todopoderoso ha hecho la vida muy amarga. ¿Muy qué? Amarga. Ahora, si tú y yo vemos, los significados de los nombres tienen un gran poder en nuestra vida. Cuando tú ves el significado de la palabra, del nombre de Noemí, Noemí quiere decir apacible. ¿Qué quiere decir? Apacible, ¿verdad? Sí, sí. Apacible, placentera. Eso significa Noemí. Placentera, apacible, ¿verdad? Pero cuando habla de la palabra Mara, quiere decir amargura, amarga. Y todo fue porque las decisiones que ella tomó al ver la situación fue el amargarse porque creía que Dios había sido quien se había aprovechado de esa situación para hacerle mal a Noemí. Estaba tan metida en su luto, escucha bien, estaba tan metida en su luto que no se estaba dando cuenta que Dios estaba sustentando su vida y que le puso a dos personas importantes en su vida, no nada más porque eran sus nueras, sino que le puso un soporte para que ella saliera adelante. Sin embargo, ella nunca vio la bendición de tener dos nueras que estaban sustentando su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido situaciones a nuestro alrededor, gente a nuestro alrededor que ha bendecido tanto nuestra vida que no hemos visto la mano de Dios a nuestro favor porque no es lo que queremos ver? Porque no hemos salido del luto de las cosas que hemos perdido, de las personas que hemos perdido, de las cosas que están a nuestro alrededor que nos han hecho tal vez fracasar y estamos metidos en que somos fracaso, en que si las cosas no resultaron como yo quería y como todo, prefiero ignorar, al cabo que tiene, no, eso no sirve de nada y entonces pierdo propósito, pierdo visión y pierdo lo que Dios quería hacer en medio de esa circunstancia. Porque no me estoy dando cuenta que hay alrededor de mí más cosas que están sustentando mi vida más que lo que yo quería hacer y lo que yo quería tener. ¿Estás conmigo? Qué importante es que tú y yo nos demos cuenta. Qué importante que nos demos cuenta y no nos distraigamos y le echemos la culpa a Dios de que Dios fue el que nos hizo daño. Dios nos hizo caer en esto. Discúlpame, pero te voy a leer algo importantísimo aquí. Es el hecho de no me voy a amargar. No te amargues cuando las cosas no suceden como tú quieres. No te amargues porque fíjate lo que dice Santiago 1:12 al 18. Y ahorita regreso nuevamente a Ruth. Santiago 1:12 al 18. Fíjate lo que dice. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. ¿Dios qué? Dios bendice. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Soportemos con paciencia. Ay, pastor, porque ya no dijeron amén. Soportemos con paciencia. Por eso, soportemos con paciencia. Ok, ahí vamos. Señor, tú traes revelación porque yo no puedo con esto. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Cuántos quieren una corona de vida? ¿Qué es esa corona de vida? Es la plenitud y el estar teniendo contentamiento en tu corazón. Eso te trae vida, trae gozo y trae paz.
Porque no, tu corazón no va a anhelar ninguna otra cosa más. Es una corona que da vida. Te hace tener plenitud, te hace tener gozo, te hace tener paz. ¿Por qué? Porque sabes de quién viene. Y luego dice, cuando sean tentados, puedes poner el siguiente, cuando sean tentados, cuando haya pruebas, acuérdense de no decir, ¿acuérdense de qué? Dios me está tentando. Porque dice, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su más valiosa posesión. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Es que Dios me hizo pasar por esto. Dios me hizo esto. Dios no nos hizo nada. ¿De dónde vienen todas esas cosas? De los deseos, de los pensamientos. Por eso Jesús decía que cuando una persona ya con los ojos había visto a otra mujer, ya estaba adulterando. Porque el pecado no es la acción. El pecado está en el pensamiento. La prueba está aquí, en el pensamiento. No es lo que haces, es lo que pensaste, en cómo debería resultar para entonces hacerlo. ¿Sabes? Y esto es importante, no te dejes engañar. Todo está aquí. Por eso la palabra me dice en Romanos 12 que permitamos que el Espíritu Santo nos renueve la mente, para que entonces podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Él no va a añadirte tristeza. ¿Tú crees que el Señor quiere verte triste? Ay, por eso tengo tantas pruebas y luchas, por eso tengo que vivir esto. Es que el Señor, a ver, no viene de ahí. No viene de ahí. Son consecuencias de nuestras propias decisiones. ¿Estás conmigo? Entonces, una de las cosas importantes que podemos aprender de la lealtad de Ruth es que siempre, a pesar del amor que tenía por su suegra, ella cumplió el propósito de Dios. Di conmigo, cumplió el propósito de Dios. Por las decisiones que tomó. Las decisiones de ser transformado. No porque la gente me quiere ver transformado, sino porque ella decidió ser transformada. Y acoplarse a una cultura que no era la cultura de ella. De deshacerse de sus ídolos, porque en este pueblo no hay ídolos, hay un solo Dios verdadero. Y Ruth decidió en su corazón hacerlo. ¿Y sabes qué sucedió? Que en medio de todo eso, cuando regresaron al pueblo, ella decidió ir a trabajar. ¿Qué hizo? Decidió ir a trabajar. Aún en medio de no ser la circunstancia correcta, porque vivir con una suegra amargada, híjole, yo no sé cómo la pasaría todos los días. Con la amargura de la señora, Santo Cristo, pobrecita. Pero a pesar de eso, decidió seguir sirviendo. ¿Decidió qué? Seguir sirviendo. Así que otra cosa importante en medio de tomar buenas decisiones es que tú puedas decir, ¿en qué puedo servir? Déjame hacer lo que nadie más quiere hacer. Cuando hay buenas decisiones en nuestra vida, cuando hay este amor por Dios, siempre va a haber el hecho de decir, ¿en qué puedo servir? Déjame hacer lo que nadie más quiere hacer. ¿Por qué?
una de las cosas fue que fue a buscar trabajo. Gracias. Fue a buscar trabajo. Y entonces, como Dios había bendecido al pueblo de Judá, ¿verdad? Lo había bendecido con una nueva producción de todo. Ella fue a los campos de trigo. Así que pidió permiso, no para cortar del trigo, que era propiedad de una persona que se llamaba Boz. Y Boz era pariente de Noemí por parte del esposo Elimelec, que se había muerto. Está padre la historia, léala ahí conmigo después. Pero ¿sabes una cosa? Va Ruth y pide que pueda recoger solamente de aquellos cosas que caen de los canastos que ya llevaban con la producción cortada. Así que ella empezó a recoger todo eso y empezó a limpiarlo y lo hizo sin descanso. La escritura dice que lo hizo sin descanso, más que los descansos que se proponían para los mismos jornaleros. Y lo hizo excelentemente, todo para proveer para la suegra y para su propia vida. Eso se llama amor. Cuando tú y yo tomamos la decisión de no quedarnos aferrados a una religiosidad, a una parte solamente de lo que yo quiero hacer, entonces Dios me despierta para hacer cosas, incluso que aquellas que nadie más quiere hacer. ¿Cuánto de ese trigo no se hubiera desperdiciado porque nadie quería recoger lo que se caía? Sin embargo, ella lo empezó a hacer y trajo bendición para su casa. Cuando tú y yo empezamos a hacer el servicio de aquello que nadie más quiere hacer, Dios comienza a bendecir tu casa. Comienza a servir a otros. Comienza a servir a otros. Que este año tu propósito sea servir a otros. No nada más a los de la casa. Sirve a otros. Aquello que nadie más le gusta hacer. Porque el Señor Jesucristo a eso vino. A servir y a recoger lo que nadie más quería recoger. Tú y yo éramos como esos ramas que se caían del canasto y estábamos tirados y nadie nos quería, éramos despreciados porque era lo que sobraba. Pero Dios nos recogió y nos hizo únicos. Nos dio dignidad, nos dio un lugar y nos hizo para su gloria. Entonces, Ruth 2:10 conmigo, por favor. Dice, entonces Ruth cayó a sus pies, muy agradecida. ¿Muy qué? Dice, ¿qué he hecho yo para merecer tanta bondad? Le preguntó. ¿No soy más que una extranjera? Y dijo el verso 11, fíjate lo que dice el 11. Sí, lo sé, respondió Boz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Verso 12. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Tal vez te sientes como un extranjero. Tal vez te sientes como que no eres parte de esto. Pero que el Señor te bendiga, en cuyas alas viniste a refugiarte. Porque no es en las alas mías, es en las alas del Señor. Y el Señor es quien te va a bendecir por hacer lo correcto y venir y refugiarte donde tenías que hacer. Y Dios permitió que no solamente recogiera lo que caía de los canastos, sino Dios le permitió que tuviera una porción para llevar a la casa. Y esto es importante, ¿verdad? ¿En qué puedo servir? Déjame hacer lo que nadie más quiere hacer, ¿verdad? Hay un espíritu de gratitud. ¿Un espíritu de qué? Gratitud. ¿Tú crees que de ahí en adelante no iba a haber gratitud en el corazón de Ruth para con Boz, el dueño de la parcela? ¿Tú crees que no iba a haber gratitud? Claro. ¿Por qué? Porque Dios había sido bueno a través de Boz. ¿Sí? Boz no tenía intenciones con Ruth. Decía, pues cómo no, si terminó casándose con ella. No tenía intenciones. Sin embargo, Dios a través de Noemí le dijo a Ruth lo que tenía que hacer y le dijo, ve, acuéstate a sus pies. Y cuando estaba ahí, ella venía a ser redimida y hay un punto de redención. ¿Un punto de qué? Redención.
el comprar la tierra que era posesión de Elimelec y que solamente los parientes más cercanos podían hacerlo. ¿Podían qué? Era el único trato que se podía hacer. Nadie más podía hacerlo. Y tomar a la esposa, ¿verdad?, que no había tenido hijos para tener hijos y que los hijos tuvieran la posesión de esa tierra el día que ambos padres murieran. ¿Me explico? ¿Está conmigo? Entonces, eso es lo mismo que vino a hacer el Señor Jesucristo con nosotros. Un plan de redención, donde no había quien pagara por nosotros. Así que nos vino a ser parte de su familia, para que tú y yo pudiéramos ser redimidos y ser comprados a precio de sangre. Y lo mismo sucedió en esta parte de la tierra. Así que Noemí le dijo, ve y acuéstate allá a sus pies y entonces haz lo que ahí se te diga. Y entonces escuchar la dirección y ser obediente a la voz de lo que Dios quería hacer es lo que va a traer bendición para tu vida. Así que dijo, ¿sabes qué? Pues si quieres, pues aquí está, ¿verdad? Compra la tierra. Y entonces, bendice para bendecir a la suegra. Era todo lo importante. Bendecir la vida de quien la había tomado y de quien había sido leal para llevarla hasta ese punto. Y eso es lo más importante, hermanos. El espíritu de gratitud es una parte que te da para que tú puedas hacer lo que Él te da de gracia y el favor para que cumplas con el propósito, y Él te va a bendecir por hacer lo correcto. Así que fue y hizo todo esto, y al despertarse y ver toda esta situación, Boaz le entrega 6 medidas de grano de cebada. Y entonces fue y la llevó, y Noemí estaba sorprendidísima y dice, ¿de dónde sacaste eso? Pues me lo dio Boaz. Y inmediatamente Boaz en la mañana va con la gente del pueblo y va con el pariente más cercano para decir, ¿tú la redimes? Sí. Y el pariente más cercano dijo, sí. Dice, si tú no lo haces, lo hago yo. Y el pariente dijo, sí. Ah, bueno, entonces el plan está así. Tú le compras la tierra, te quedas con la esposa, y entonces con la esposa del hijo de Elimelec, y entonces tú le das descendencia, y en la descendencia se quedará con la tierra. Y entonces dijo, no. Siendo así, yo no la quiero redimir. Entonces, si tú no la redimes, yo sí la redimo. Y se disputaron esta redención ahí. Así que Boaz redimió la vida de Ruth y la vida de Noemí. Y todo se sellaba dándose la chancla, ¿ok? Imagínate, ahí lo puedes leer, ¿verdad? Se sellaba el pacto, ¿sabes cómo? Se quitaban la chancla y se la daban. Y ese era el símbolo del pacto de que se había redimido y se había comprado la tierra. No lo entiendo. Pero es un cambio. ¿Es un qué? Un cambio. Algo que se dio a cambio. ¿Estás conmigo? Y entonces fue la manera en que se casó con Ruth. Ahora, fíjate bien. Esto que vamos a ver adelante es muy necesario. Es importante buscar a Dios. Ve y busca a Dios. Porque si Noemí y Elimelec hubieran buscado a Dios, otra cosa hubiera sido. Pero una de las cosas importantes que Noemí y Elimelec no hicieron, pero que le enseñaron muy bien a Ruth, fue buscar el consejo de Dios. Y el consejo de Dios siempre va tomado de la mano de quien estás bajo autoridad. Ruth, a pesar de que era libre porque había enviudado, siguió estando bajo la autoridad de su suegra. Y estar bajo la autoridad de su suegra y bendecir a su autoridad trajo bendición para su vida. Por seguir el consejo de su autoridad. Y eso trajo bendición. Y entonces es importante que tú y yo no nos quedemos con los brazos cruzados esperando a que algo suceda. Es algo que tenga que romperse dentro de nosotros. Decisiones que tú tomas. ¿Qué decisión tomaste para este año? ¿Cuál va a ser tu propósito para este año? En torno al reino de Dios, no en torno a lo que va a ser tu persona. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Estás conmigo? Deuteronomio 4:29, por favor. Deuteronomio 4:29. Dice, sin embargo, desde ahí buscará nuevamente al Señor su Dios. Y si lo buscan con todo el corazón y con todo el alma, ¿qué dice ahí? Lo encontrarán.
tiempo de buscar al Señor, amados. Qué bueno que hoy podemos iniciar el año buscando al Señor. Qué bueno que hoy podemos ir más allá. ¿Sabes? Es importante no buscar la apariencia. No busques aparentar. Ante nuestros ojos puede aparentar que estás muy bien y nosotros podemos verte y verte bendecido y qué bueno, bendecida, qué bueno, qué lindo matrimonio y todo. Está padrísimo, amado. Pero no se trata de aparentar. Hay tanto dolor a veces en el corazón que pareciera que todo está bien. Si no quieres contarnos, está bien, no pasa nada. Pero ¿sabes una cosa? No aparentes delante de Dios. Toma buenas decisiones. Cumple con el propósito que Él con el cual te creó y te trajo hasta este lugar. ¿Sabes? Es más importante, más que buscar la apariencia, busca que el carácter de Cristo sea formado en ti. Busca que el carácter de Cristo sea formado en ti. ¿Por qué? Porque si el carácter de Cristo es formado en ti, entonces vendrá una revolución de tal manera que todos los que están alrededor van a querer decir que tu Dios sea mi Dios, que tu iglesia sea mi iglesia, que tu pueblo sea mi pueblo. Yo quiero eso que tú tienes, porque no hay otro lugar donde yo pueda encontrarlo, solamente tú lo tienes. Nos hacemos llamar cristianos, pero tenemos tanta amargura en el corazón. Hay tantas cosas que nos han lastimado. Hay tanto que nos hemos permitido que nos lastime y que nos mantenga en un perfil bajo y con autoestima baja, simple y sencillamente porque es que así no debería ser la iglesia. Claro que no debería ser así la iglesia. Todos estamos en un proceso, estoy de acuerdo. Pero si estamos conociendo la verdad, no tenemos el derecho de lastimar absolutamente a nadie. Por nuestra amargura y por nuestro deseo de no querer que Dios sane esa amargura. Dios quiere sanar tu tierra. ¿Tú quieres que Dios sane tu tierra? Voy a volverte a preguntar, ¿de veras quieres que Dios sane tu tierra? Y no estoy hablando de la tierra de tu casa, estoy hablando de la tierra que está aquí, de tu corazón. ¿Tú quieres que Dios sane tu corazón? Para que tú tomes conciencia y tengas el deseo, el querer como el hacer la voluntad de Dios. Dios quiere sanarte de esa amargura que está ahí en el corazón. ¿Cuántos años has cargado con todo eso? De seguro te puedo asegurar que ya ni nos acordamos cuándo fue que comenzamos a ser totalmente diferentes. ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste genuinamente? ¿Cuándo fue la última vez que empezaste a disfrutar las cosas que estabas haciendo? Y no como un fastidio decir, otra vez, ay, tengo que ir otra vez a la iglesia. Ay, otra vez tengo que ir al trabajo. Ay, otra vez tengo que ir a la escuela. Ay, otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste sin fastidio? ¿Cuándo viste otra vez que las situaciones en medio de tu matrimonio otra vez, ay, otra vez esto? Ay, ya me tiene hasta acá. ¿Cuándo vamos a permitir que Dios sane nuestra tierra? ¿Cuándo? Es importante no solamente las apariencias. Necesitamos ir tras la naturaleza de Dios, tras lo genuino, tras lo genuino. No es con quién te codeas en la iglesia, es lo que mora dentro de ti. No es a quién le hablas y a quién no, o si el pastor es tu amigo o no, o si a ti sí te habla o no. Se trata de que busques la naturaleza de Dios en ti. El carácter de Dios se ha formado en ti, más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque si eso produce en ti, Dios va a bendecirte a ti y todas tus generaciones. Vos se casa con Ruth en el capítulo 4. Se casa con ella. Y Dios se acuerda de ella y le da un hijo. Y ese hijo se llamaba Obed. ¿Cómo se llamaba? Obed. Y Noemí amó tanto a ese hijo como si fuera su propio hijo. La amargura se le había ido,
porque Noemí había visto la mano del Señor obrar sobre su vida. Sanó su tierra. Sanó su tierra. Y Dios le bendijo con un hombre que se llamó Obed. Pero tuvo ese hijo, y ese hijo tuvo un hijo llamado David. Y de ese David se vino todo un linaje hasta llegar a Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús llega, vino y trae redención para cada uno de nosotros. Quiero que tú veas algo importante. Mateo 1, 5 y 6. Dice, Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Rahab. Rahab era una persona que practicaba prostitución en Jericó. Y fue librada a causa de recibir a los espías que entraron a Jericó para ver la tierra. Y le dijeron, cuelga un hilo rojo de tu ventana y el Señor traerá protección sobre tu vida y toda tu familia. Y esa Rahab fue protegida. Cuando todos los muros de Jericó cayeron, esa parte del muro no cayó, porque Dios guardó la vida de Rahab. Y luego dice, y Boz, dice, fue el padre de Obed, su madre fue Ruth, la moabita. Y Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David. Y David fue el padre de Salomón, y su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Tres mujeres importantes aquí. Una que no era santa del todo y que prestó su cuerpo para cosas indebidas. De ahí vino una descendencia importante. Cuando tú te refugias correctamente en Dios, no importa lo que hayas hecho, pero te refugias y te apartas de todo ello, no importa tu condición del pasado, Dios cumple su propósito en ti. Una moabita llena de ídolos, con un dolor profundo, porque en el tiempo pasado los hebreos habían destruido a su pueblo y solo habían quedado puras mujeres y niñas. ¿Sabes qué coraje tenía ese pueblo contra el pueblo hebreo? Claro que había coraje. ¿Tú crees que no querían destruir? Los querían destruir, los querían aplastar. Mujeres que no tenían propósito, que tenían un dolor tan profundo en su corazón, pero aún así apreció y amó lo que vio en la vida de Noemí, de Elimelech y de sus hijos, y lo abrazó con tanto amor que el cumplimiento de ese propósito se dio a fin de que de la descendencia de David naciera Cristo Jesús. Betsabé. Y luego Betsabé, una mujer que fue ultrajada, que fue tomada, y fue una situación terrible. Y de ahí vino Salomón, y de ahí toda la demás descendencia. Pero sabes una cosa, hay cosas que tenemos que dejar. ¿Te puedes imaginar a una Ruth amargada igual que su suegra? Puedes ver la condición de esta mujer. Hay cosas que nosotros no estamos viendo. No estamos viendo con claridad hacia dónde, y nuestras decisiones tienen que ir viendo hacia las cosas que están al futuro. Ruth no sabía de qué iba a suceder, pero está escrita en una genealogía tan maravillosa que el día de hoy podemos dar gracias a Dios por esas mujeres que le hicieron caso a Dios, que se refugiaron en el Señor y que hicieron del Señor su propio Dios. Aún no siendo parte del pueblo, la hizo parte de su pueblo. Él le hizo parte de una genealogía maravillosa. Tú no sabes a dónde van a caer tus descendencias. Tú no sabes todo lo que van a hacer. Por eso nuestras descendencias están en riesgo. Por eso tu vida está en riesgo. Por eso sientes mucho ataque tal vez en tu propia vida. ¿Por qué? Porque hay un plan y un propósito glorioso sobre tu vida. Si tú dejas que eso te amargue a ti, entonces amargará la vida de tus hijos. Y entonces, ¿qué pasará? No se cumplirá el propósito de Dios en tu vida. ¿Estás acá? Mira que ya es un gran logro aguantar a una suegra amargada.
¿Qué más difícil que eso? La vida amarga, todos lo tenemos, porque este mundo no produce nada dulce. El único que produce algo dulce para nuestras vidas es la presencia de Dios, que a pesar de tener agua amarga, Él transforma esa agua amarga por agua dulce y puede saciar nuestra sed. Tal vez de lo que no era, lo hizo, y Él nos da de alimentar para que nunca más tengamos hambre y nunca más tengamos sed. Pero es tiempo de tomar buenas decisiones. Y qué mejor que este inicio de año para tomar buenas decisiones en nuestra vida. ¿Quieres seguir como el 2024? Amargado, dejándote guiar por tus emociones y sentimientos, con una indiferencia hacia Dios y hacia todo lo demás donde Dios te puso. ¿De veras? ¿De veras? ¿Qué decisión vas a tomar ahora? Si tú quieres tomar una decisión para amar a Dios con todo tu corazón y seguirle a Él y hacer incluso las cosas que nadie más le gusta hacer para servir a otros, te voy a invitar a que te pongas de pie. Y te voy a pedir que ahí donde estás, si quieres venir aquí al frente como un acto de fe y decirle: Señor, este año va a ser diferente. Este año va a ser lleno de tu presencia. Yo no quiero estar más en esta circunstancia, más con estas situaciones en el corazón. Así que te voy a invitar a que vengas aquí adelante y le digas: Señor, aquí está mi corazón. Toma mi corazón, toma mi vida. Señor, la entrego para ti. Bien, te voy a invitar a que vengas aquí. Si ese es tu deseo, te voy a invitar a que vengas. Ven aquí y le digas: Señor, aquí estamos. Mientras entonamos este canto, te voy a pedir que tú vengas aquí y le digas: Señor, aquí estoy. Toma mi corazón, a ti lo entrego hoy. Límpialo con tu sangre, Jesucristo. Llénalo de tu paz, dale tu libertad. Libre quiero ser para adorar. Y toma mi corazón, a ti lo entrego hoy. Límpialo con tu sangre, Jesucristo. Llénalo de tu paz, Dale tu libertad, Señor. Libre quiero ser. Libre quiero ser para adorar. Dile una vez más: toma mi corazón. Toma mi corazón, a ti lo entrego hoy. Límpialo con tu sangre, Jesucristo. Llénalo de tu paz, Dale tu libertad. dale tu libertad. Libre quiero ser. Libre quiero ser para adorar. Y ahí con tus propias palabras, ahí donde tú estás. Tal vez no quisiste pasar aquí al frente. No hay problema. Si te sientes más cómodo ahí, está bien. Pero yo te voy a pedir ahí que tú pongas tu corazón delante de Dios y le digas: aquí está mi corazón, Señor. Mi corazón se siente de esta manera. Mi corazón se siente abrumado y abatido. Mi corazón se siente que está perturbado. Tal vez sí se ha amargado. Tal vez sí, porque no estoy viendo y no puedo hacer lo que yo quiero hacer como yo quiero hacerlo. Pero esta mañana rompe con todo eso que está en mi corazón. Todo lo que me está impidiendo que pueda llegar a cumplir con el propósito tuyo. Señor, quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Vamos, dile ahí: Señor, quebranta mi orgullo. Quebranta mi orgullo. Señor, se ha quebrantado esta mañana todo orgullo que nos hace creer que lo estamos bien porque así somos nosotros. Muéstranos cómo debemos ser. Muéstranos cómo debemos ser. Muéstranos cómo tú nos ves. Señor, y hoy permite que haya libertad en mi corazón.
que haya libertad en mi corazón, que yo pueda estar contento de estar en este lugar, de adorar tu nombre, de exaltar tu nombre, porque tú eres bueno y fiel, porque tú eres bueno y fiel con cada uno de nosotros. Dile, y aquí está mi corazón, tómame una vez más. Toma mi corazón, a ti lo entrego hoy. Límpialo, Señor. Límpialo con tu sangre, Jesucristo. Llénanos de tu paz. Llénalo de tu paz, dale tu libertad. Libre quiero ser para adorar. Dile, Señor, hazme libre. Vamos ahí con tus propias palabras. Dile, Señor, hazme libre. Libre de todo esto, Señor, que está atormentando mi vida. Tal vez hay luto en mi corazón. Tal vez hay luto en mi mente. Tal vez hay cosas que yo no quiero dejar. Tal vez este pecado, tal vez esta forma de vivir, no la quiero dejar. Pero hoy te voy a pedir que ahí con tus propias palabras le digas, Señor, hazme libre. Espíritu Santo, hoy ven con un fuego consumidor que rompa con toda mentira, con todo engaño del enemigo, que esté buscando opacar el propósito y el plan que tienes para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, revélate a nosotros. Revélate, Espíritu Santo, y trae un deseo de libertad en cada uno de nosotros. Un deseo de libertad en cada uno de nosotros. Donde no seamos más nosotros, sino seas tú en nosotros. En el nombre de Jesús. Hoy proclamamos libertad a aquel que está cautivo, y hoy creemos en el nombre de Jesús que hay libertad. Hay libertad en la vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toma mi corazón, a ti lo entrego hoy. Límpialo con tu sangre, Jesucristo. Dale tu paz, dale tu libertad. Libre quiero ser para adorar. Libre quiero ser para adorar. Libre quiero ser para adorar. Señor, queremos adorarte porque solamente tú eres digno. Y que no haya nada en nuestro corazón que nos impida poder gozarnos en tu presencia. Gozarnos de estar en tu casa. Oramos, Señor, esta tarde, que todo este año podamos ver tu gloria cada vez que nos reunimos, cada vez que buscamos tu rostro. Señor, tu presencia nos consuma. Que haya en nosotros una transformación gloriosa como la que tú planeaste, Señor, para este tiempo. Te damos gracias porque tú eres quien prepara el camino y nos ayuda a ser fieles, cualquiera que sea nuestra situación, para permanecer en las alas de aquel en el cual nos venimos a refugiar. Y tú traigas bendición sobre cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Hay mayor bendición cuando tú y yo hacemos caso a la palabra de Dios. Así que purifiquémonos de todo lo que está ahí y que estos días sean días de purificación. Amén. Amén. Que podamos ver la gloria de Dios. Amén.
Muy bien, podemos dar un aplauso al Señor. Amén.